andan cobrando 10, 15, 20 mil dólares, y eso no es un secreto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Si vamos a participar en todas las campañas, sin importar de qué cargo se trate, creo que sí habría un afán electorero. Que Cusco... Mira, me vas a disculpar, lo que sí tengo entendido... ¿Va a votar? Vocera de la bancada de Fuerza Popular. Hay que calificar fundamentalmente la integridad moral de nuestros candidatos. Hay que meterse en la política para estar como correligionario, no necesariamente como un buen ciudadano, ¿no? Tenemos una organización política comercial que es el que utiliza la bandera del Tahuantinsuyo. Acompañando siempre al papá, al candidato. Que ahora no necesitamos cerebros, necesitamos gente que tenga integridad moral. Hay muchos candidatos que se han paseado por este espacio de este partido político y saben ellos lo costoso que es. No, nosotros lo que tenemos es una tarea permanente. ¿Cuánto de dinero se pueden hacer en estas coyunturas electorales? Porque no es lo mismo pretender ser alcalde distrital o alcalde provincial o regidor o consejero o congresista de la República. La mayoría de peruanos pidieron la disolución del Congreso, que no tenía nada de representación, menos trabajo para el pueblo, pero sí mucho de aprovechamiento, blindaje y maña, que en algunos casos venía en forma de tamalito. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Luego de la tormenta, uno pensaría que llega la calma, pero las cosas siguen alborotadas. Esta vez son cientos quienes quieren ser congresistas. Dicen que para trabajar por el pueblo y luchar contra la corrupción. ¿Es más de lo mismo? Sí, es más de lo mismo, porque no se olvide, los candidatos que están saliendo en las encuestas son los mismos, que han cambiado de camisetas, que van a volver a sus orígenes, que van a vestir lo mismo probablemente. Los electores tendremos esta vez alternativas que signifiquen un verdadero cambio, no solo de rostros, sino de personas honestas y sobre todo con vocación de servicio al pueblo. Nos vamos a tener que ver los electores en el mismo escenario. Habrán pues algunas diferencias, ¿no?, que pueden ser saludables, pero esas diferencias a veces no van a aparecer dentro del montón, porque a veces la gente se guía para su elección por quiénes son los más conocidos como nombre. Ni siquiera como conocidos como que han generado propuestas, ni siquiera como gente que va a generar algún tipo de ideas para poder construir una nueva economía, un nuevo país o llevar nuevos proyectos de ley que nos permita beneficiar a los sectores excluidos de los beneficios de la economía, sino van a ser propaganda, publicidad, el mostrar su rostro a través de la televisión o buscar un eslogan que les permita consolidarse como aquellos que quieren llegar al Parlamento. Existe un afán desmedido de llegar a toda costa y sobre todo a todo costo al Congreso. ¿Estas elecciones serían más de lo mismo? Un negocio no solo para algunos candidatos, sino también para algunas organizaciones políticas. Ya se ha vuelto ya casi como una verdad ineluctable de que si te quieres meter en política tienes que tener dinero, ¿no? Bueno, no debería ser así. Si es que efectivamente las organizaciones políticas estarían muy bien organizadas, entonces sería fácil hacer una campaña honesta con aporte y participación de los militantes, pero no se ve eso. La verdad, en ninguna organización política. Son organizaciones que tienen militantes activos en muy poca cantidad que definitivamente no podrían cubrir todo el espectro territorial de la región, ¿no? Por ejemplo, en esta que es una campaña para el Congreso, es una campaña regional. Entonces, ¿qué partido político está preparado para llegar al poder a todo costo, sin importar nada, con mi plata o con la plata de otros? Parece que se repetirá nuevamente si es que no tenemos mayor cuidado al momento de dar nuestra confianza a la variopinta gama de candidatos. En este informe
Se hará conocer algunos testimonios de cómo es el negocio de las elecciones y cómo algunos financiarán sus campañas, que serán costosas, sin lugar a duda. ¿Cobrarán para ser parte de alguna organización y tener uno de los primeros lugares en la lista? Sí, ahí tenemos una organización política comercial que es que utiliza la bandera del Tahuantinsuyo, que a cuenta de determinadas candidaturas andan cobrando 10, 15, 20 mil dólares, y eso no es un secreto. Hay muchos candidatos que se han paseado por este espacio de este partido político y saben ellos lo costoso que es, y hay organizaciones políticas también que se preparan, pero no para poder preparar cuadros que les permita votar al ámbito político para construir una sociedad, sino a ver cuánto de dinero se pueden hacer en estas coyunturas electorales. Secreto a voces, que muchos conocen, incluso ante estas propuestas, prefieren dar un paso al costado. A mí sí me han cobrado. ¿Le han pedido plata? Por supuesto. ¿Cuánto le han pedido? $8,000. $8,000. Sí, para una regiduría de número 4. ¿4? ¿Y qué será para el 1? ¿Será $20,000? Sí, yo le he dicho sí, gracias y hasta luego. Hasta luego. Voy a volver, claro, por supuesto. Claro. Y otros que sí nunca se han manifestado, pero me imagino que también tienen esa intención. Entonces, otra experiencia nos cuenta el abogado Luis Aiquipa. No creo, mire, yo tengo amargas experiencias. Primero yo fui invitado por el Partido Nacionalista, pero el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia habían vendido las listas, y uno de los que había comprado para la provincia era el señor Carlos Moscoso, además de los distritos. Otra mala experiencia lo tuve con el señor Wilber Rosas, de Tierra y Libertad. También nos invitaron para participar en su movimiento a través del señor Sergio Zulca. Se convocó a unas supuestas elecciones internas, preparamos la lista y al final nos dijeron que no, que ya se había decidido, ya que iba a participar la lista con el señor Hugo Cornejo Rosell para la provincia de Cusco. Otra amarga experiencia fue con el señor con Acción Popular, con el señor Armando Villanueva Mercado. A nosotros nos invitaron también para participar con Acción Popular. Incluso ya nos habían aceptado para agremiarnos o afiliarnos como militantes del partido. Y estábamos con el señor Héctor Acurio, queríamos formar una lista para, a través de la democracia interna, pues ser una opción, todavía las elecciones antepasadas. Pero lamentablemente no hubo tal elección y se trajo el señor Armando Villanueva al arquitecto Saloma y nos dejaron fuera de curso. Esta situación no prima las elecciones internas, una propuesta adecuada, una propuesta de un profesional que tiene cierta trayectoria en su barrio, en su profesión. Mire, lamentablemente, y hay que decirlo con mayúsculas y negritas, los partidos políticos no cumplen sus roles, no hacen participación social, política. La verdad, y yo le digo, en Cusco no veo la actividad en un solo movimiento político, ni siquiera en los que aparentemente podrían ser más organizados, como es por ejemplo el movimiento de la Coca, donde sí es de reconocer que se han organizado para obtener las firmas, pero al momento de elegir los candidatos, quienes tienen el control de la organización política, que generalmente o es el presidente o es el secretario general del partido, es el que, haciendo uso y abuso del poder, es que direccionan pues, ¿no? la participación de personas. En primer lugar, toman mucho en consideración el dinero que se aporta. ¿Pero habría otras formas también de convertir los comicios en negocio? Sí, lamentablemente de un tiempo a esta parte hacer política significa, digamos, tener, algunos lo toman como que fuera una inversión, es decir, cuánto dinero voy a poner en la campaña y cuánto dinero voy a poder recuperar. Y creo que así no se hace política. Comentábamos con usted previamente a la entrevista de que hay que correrlos a quienes les gusta la plata, hay que correrlos de la política, lo decía ella de la Torre y lo decía también Pepe Mujica cuando él señalaba, expresidente de Uruguay, cuando él le señala a los que les gusta la plata hay que votarlos de la política, y si quieren hacer fortuna no busquen hacer política, busquen hacer empresa. Una inversión, yo pongo tanto, ¿y cuánto recupero? ¿Incluidos los intereses? Lamentablemente, porque ya se ha vuelto ya casi como una verdad ineluctable de que si te quieres meter en política tienes que tener dinero, ¿no? Pero a quienes no tienen dinero, pero participan, ¿y cómo es que la hacen? Entiendo que ahora seguramente, como una suerte de militancia,
se van a utilizar, como lo hizo el APU con Benicio Ríos, lo van a utilizar pues a sus autoridades, a sus alcaldes, regidores, consejeros. La democracia directa tiene 5 alcaldías. No, tiene 18. 18. Claro. ¿Cusco? Claro, en Cusco. Democracia Directa es la fuerza política primigenia, después le sigue Tahuantinsuyo, son las dos más fuertes si hablamos de las autoridades elegidas, pero no todas las autoridades son militantes y en ninguna de las dos organizaciones son invitados. Ahora, si es que van a apoyar, bueno, pues será los acuerdos a lo que lleguen, pero le hacía referencia a que esto sucedió con el caso de Benicio Ríos, que fue precisamente la columna de autoridades que tenía el APU que lo sustentó y por eso tuvo una altísima votación, tanto para el gobierno regional cuanto para el Congreso de la República. Entonces, no era casualidad lo que pasó hace algunos meses con un posible candidato de democracia directa al Congreso de la República. No, nosotros lo que tenemos es una tarea permanente, que es con lo que nacimos, el cambio de la Constitución vía referéndum. En campaña lo hemos escuchado prometer algunas cosas. Lo que nosotros nos comprometemos es a cumplir la recolección de firmas, que si existe sobre eso algo más que puedas haber analizado, lo que sí tengo claro son mis palabras de haber dicho que vamos a completar la recolección de firmas para el cambio de la Constitución. ¿Se utilizarán recursos de algunas municipalidades para financiar algunas campañas? Eso nos pasaría en el caso del ingeniero Werner Salcedo, teniendo en cuenta que lo hemos visto visitar distintos distritos y también provincias. Claro, definitivamente, ese es su potencial, ¿no? Los amigos que van a devolver el favor seguramente ahora. Será importante evaluar a los candidatos, su obra y gracia, y esta vez poder elegir a quienes sí trabajarán por el pueblo. Cuando vemos un partido político del Perú, hacemos un estudio a cada jugador desde dónde ha nacido, desde sus orígenes y su capacidad, como el potencial que tiene como jugador. Incluso de la familia, derecha, ¿no? Izquierda, la familia. De dónde viene, se ha surgido de acá, del cantolao de acá, que es zurdo, es ambidiestro, que es bueno, es mediocampista, también hace defensa. Es igual, hay que seguir y hacer un seguimiento al político. Hay que meterse en la política para estar como correligionario, no necesariamente como un buen ciudadano, no como candidato, para que efectivamente se lleven elecciones en los grupos políticos. Un aspecto que nos podría ayudar a elegir de mejor manera es saber si los candidatos son los eternos postulantes a todo tipo de cargo. Incluso participan en elecciones de barrios, no ganan, siguen intentando, incluso cambiando de tienda política a diestra y siniestra. Claro, ¿qué demuestra eso? Que el señor tiene un afán o la persona tiene un afán de poder, no le interesa dónde, pero quiere tener poder y hay que ver para qué quiere ese poder, porque si hay una desesperación por lograr cualquier puesto en el que ellos tengan algo de dominio, no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto político, ¿no es cierto? Quiere decir que también tienen aspiraciones económicas. Y a la persona, acabamos de señalar, a la persona que tenga ese propósito, pues hay que correrlo de la política y no hay que tomarlo en cuenta. Qué pena que exista eso y que los partidos políticos tomen en cuenta, ¿no? Finalmente a esos personajes. Efectivamente, creo que cuando uno tiene una vocación política, así como los profesionales en diferentes ramas, pretendemos un campo en especial, porque no es lo mismo pretender ser alcalde distrital o alcalde provincial o regidor o consejero o congresista de la República. Que le voy a dar la razón en el sentido de que efectivamente si vamos a participar en todas las campañas sin importar de qué cargo se trate, creo que sí habría un afán electorero. Está en nuestras manos no volvernos a equivocar. Hay que calificar fundamentalmente la integridad moral de nuestros candidatos, porque ahora no necesitamos cerebros, necesitamos gente que tenga integridad moral, porque el problema fundamental que está viviendo nuestro país es el problema de la corrupción. Es tan grave o tan peligrosa como por ejemplo fue el terrorismo en el oncenio de los 70, de los 80 más o menos, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí la población tiene que preocuparse por seleccionar a muy buenos representantes, pero al mismo tiempo también es responsabilidad de los movimientos políticos que tienen que establecer buenos filtros. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.